adolescencia para mí fue un momento determinante, como búsqueda constante de lo que me interesa, de lo que me gusta, y en esa edad descubrí algo que yo creo que ha sido fundamental en mi vida, de lo más importante que me ha pasado, que es la posibilidad de la fuga en la ficción. Esta diversidad de inquietudes y de labores está siempre cruzada por un interés por la literatura. Sí. ¿Cómo aparece ese interés por la literatura y por qué está siempre presente esa vocación? El tema psicológico es fundamental en mi interés por la literatura. Yo creo que uno de los primeros cuentos que a mí me impresionó mucho, ¿verdad? Lo leí, o nos lo leyó el profesor en el colegio seminario donde yo estudié 2 años, ¿verdad? Y nos leía, por ejemplo, Marcos Ramírez, que a mí me gustó mucho, pero un cuento de Horacio Quiroga que se llama A la deriva, ¿verdad? Donde no se puede estar a la deriva en un río, ¿verdad? Un río tiene curso, ¿verdad? Pero hay una condición psicológica de ese personaje que es él, el que está a la deriva por efectos de un veneno y otras cosas que pasan. Desde ahí empieza como un interés por ese tipo de literatura que, bueno, es psicológica, pero también va mezclando momentos sociales. Esa mezcla, ese cruce de caminos entre el romanticismo y lo realista, lo histórico, es de las cosas que más me seducen a mí de los buenos textos literarios, fundamentalmente de las novelas. Ahí también, estudiando Derecho, me gustaron mucho los primeros 3 años, toda la parte más teórica, de teoría del Estado, de filosofía del derecho, ¿verdad? Entonces, la tesis de investigación final la hicimos sobre Michel Foucault, Derecho y Violencia según Michel Foucault, el tema filosófico, pensar desde ahí el derecho. Y hay otra vertiente que recorre tanto los intereses míos en filosofía como en literatura, que es lo antiautoritario, ¿verdad? Esa confrontación siempre con esquemas de pensamiento, con instituciones sociales que reprimen la libertad de pensar, la libertad de actuar. Yo creo que es algo que ha estado presente en mí desde en la escogencia de estas carreras académicas, pero también en mis gustos literarios. Ahora vamos a volver sobre eso, pero hablando de gustos literarios, en esa época también hay un interés, ¿verdad?, que se puede seguir más o menos en algunos escritos y críticas por la literatura norteamericana, Mucho, por algunos escritores en particular, pero en general como que se descubre, usted descubre ese mundo. De las nacionalidades de las novelas que a mí más me han importado, me han gustado, ¿verdad? El hombre ese que se hace a sí mismo, el hombre rudo frente a la naturaleza, frente a la adversidad, del Viejo y el Mar, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de los rasgos, pero también está en Melville, una novela que a mí es de mis novelas favoritas, es Moby Dick, ¿verdad? Y cómo esos escenarios, esos grandes escenarios, pues el escenario de Moby Dick es todos los mares de la tierra, ¿verdad? Y un hombre obsesionado con perseguir a una ballena porque, otra vez lo psicológico, porque responsabiliza a esa ballena de todos sus males, de que sea renco, de que no le falte una pierna, y se lleva a un barco y a su tripulación hasta el naufragio por esa obsesión, ¿verdad? Ese tipo de características en esos escenarios tan grandes me impactaron mucho, pero después, sin ninguna duda, está toda la otra parte que tal vez el que más me haya impresionado, más me haya influido y más me haya despertado la vocación de estudiarlo es William Faulkner, ¿verdad? Con ese juego de estructuras literarias, ¿verdad? El juego de los tiempos, el juego de los personajes, el punto de vista del narrador, cómo cambia. Eso de una novela que fue la primera que leí de él, me impresionó mucho, Mientras agonizo, ¿verdad? Cómo la narración de un capítulo a otro depende del personaje que le esté contando, ¿verdad? Y eso, bueno, yo lo empiezo a descubrir con él, gracias a la ayuda de otros escritores, ¿verdad? Porque todos los escritores del boom de la literatura latinoamericana hacen referencia a eso. Entonces yo decía, bueno, si estos escritores que yo admiro tanto reconocen a este otro como un gran maestro, pues voy a buscar qué tiene. Y más o menos así fue como empecé a leerlo ya de una manera más seria, ¿verdad? William Faulkner. Y a los escritores norteamericanos, ¿verdad? Sí, John Dos Passos, porque a partir de ahí descubrí que él formaba parte de una generación de escritores muy importante,
¿verdad? Como con donde estaba John Dos Pasos, bueno, Manhattan Transfer para mí es una novela muy importante formalmente, pero también para pensar las ciudades, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la región más transparente de Carlos Fuentes no se puede hacer sin tener ese antecedente de Manhattan Transfer. Ahí eso es otro tema muy importante, ¿verdad? Cómo la literatura latinoamericana se alimenta enormemente de la literatura norteamericana y de esos escritores. Ahora, es interesante porque ya hablando de ese otro momento en que usted estudia literatura latinoamericana, ¿no? Ya está muy metido, más definido en esa inquietud por la literatura como ejercicio, ya está escribiendo más críticas, reseñas, comentarios, etcétera. Y están los escritores del boom, que por supuesto son la gran corona de la literatura latinoamericana, pero usted empieza a indagar y a buscar otros textos, otros autores. Uno recorre hacia atrás la historia de la literatura latinoamericana y hay otros escritores que han estado ahí, no tan visibles, pero que permiten mucho comprender qué ha sido esto. Una literatura que no es tan despreciable, ¿verdad? Como la literatura que trata los temas de la selva, por ejemplo, ¿verdad? La vorágine de José Eustacio Rivera, Canaima de Rómulo Gallegos también, ¿verdad? Es otra novela que trabaja esto, pero sin ninguna duda los escritores nicaragüenses, ¿verdad? Principalmente los poetas. A mí me impresionó mucho descubrir a esos escritores. Salomón de la Selva fue un gran descubrimiento, principalmente desde el punto de vista del estilo literario, ¿verdad? Y que él influye en otros poetas nicaragüenses como Ernesto Cardenal, como José Coronel, ¿verdad? Y ese estilo que está en los tres a mí me sedujo muchísimo. Y un ensayo de José Coronel que se llama Viajeros en el Río, ¿verdad? Que habla de todos esos viajes. Él tenía una casa allá por el río San Juan, ¿verdad? En una finca donde vivía con su esposa. Y por ahí pasaban viajeros de todas partes, ¿verdad? Norteamericanos, aventureros latinoamericanos. Y ese texto, más un viaje que hicimos al río San Juan, fue determinante, por ejemplo, para todo el escenario o parte del escenario de mi novela Greytown, ¿no? Quería volver a esa metáfora, para decirlo así, del río, porque no es solo metáfora, sino que es real. Pero curiosamente, en lo que usted escribe y en el trabajo está el río permanentemente, inclusive pienso como actitud, ahora que usted se refería a la novela de Quiroga, de La Deriva y el concepto ese del río, eso es un elemento que está ahí. Sí, me faltó mencionar un escritor norteamericano que es determinante para Mark Twain, ¿verdad? Hay una novela que para mí es fundamental, que es Las aventuras de Huckleberry Finn. Hay que recordar que Huckleberry Finn está huyendo de su padre, y su propio padre lo va a matar, ¿verdad? Es un alcohólico que le quiere robar y que lo quiere matar. Esa confrontación con el padre es fundamental, pero bueno, esa novela está estructurada como un río, ¿verdad? Es tal vez, dice Hemingway que con esa novela nace la novela moderna norteamericana, ¿verdad? Y esa estructura del río es metáfora y es estructura, ¿verdad? El río, ¿verdad? Permite ordenar muy bien lo que es una ficción. De alguna manera lo que hace es ordenar el caos, ¿verdad? El caos de información, de personajes, de mundos, y un río lo tiene ordenado, ¿verdad? Y ahora, ¿usted recuerda cuándo leyó esa novela? ¿Si fue de las lecturas de adolescente o fue posterior? No, fue posterior, fue cuando tenía 20, 22 años, ¿verdad? Tal vez, gracias a Hemingway, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que describe mi interés por la literatura desde un punto de vista más personal y más psicológico, es la fuga, ¿verdad? Hay un concepto de Borges, ¿verdad? Que él lo dice al pasar, ¿verdad? Lo dice varias veces, pero no profundiza en el que es lo irreal, ¿verdad? Eso es una manera que tiene Borges de llamarle a la ficción, ¿verdad? Y en mi novela Greytown, sin ninguna duda, todos los personajes, los 4 personajes principales, de una u otra manera realizan fugas, migraciones psicológicas, ¿verdad? Fugas geográficas, pretendiendo escapar de sus propios demonios, de sus fantasmas en otros lugares, ¿verdad? Entonces, claro, ahí viene la escogencia de cuáles son esos otros lugares a los que se van. Y tienen que ser lugares literarios, ¿verdad? O que yo por lo menos considere literarios, ¿verdad? El pueblo, puerto fluvial de San Carlos en Nicaragua, donde nace el río San Juan, que es el desaguadero del lago, uno puede decir, cualquier persona puede decir, pero es un puerto pobre, un pueblecito ahí abandonado, ¿verdad?
Y bueno, un personaje que viene huyendo de San José, no se va a París, no se va a Nueva York, decide irse a ese pueblito de Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, esos son como momentos de fuga, pero los otros tres personajes también, Claro, ¿verdad? claro. También. Ahora, me parece que hay una especie de frustración de la fuga, una fuga que Sí. no culmina, es decir, no es Sí. fuga, no es tal fuga, porque al final están a la deriva, de alguna forma se quedan ahí, o sea, no logran escapar. Sí, porque esos problemas que los impulsan a ellos, que los mueven a ellos, a estos personajes de mi novela Greytown, creo que como para cualquier persona no se resuelven cambiándose de ciudad, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, como muchas veces ocurre, una primera novela tiene muchos elementos autobiográficos, Sí. pero había un afán literario, o sea, de Sí. hacer literatura, no solo de contar una historia personal, para decirlo así. Sí. ¿Cuál era la inquietud? ¿Qué era lo que estaba buscando con esta novela? Sí, creo que otra vez los dos grandes temas, ¿verdad? Que hablamos al principio de los intereses literarios, ¿verdad? El tema psicológico y el tema social, ¿verdad? Esta novela mezcla desde distintos puntos de vista, distintos momentos de la historia de Costa Rica y de la historia de vida de estos personajes, ¿verdad? Y esa riqueza que permite la ficción cuando se alimenta de la historia, pues era uno de los grandes intereses que yo tenía. Ahora, es cierto que usted tiene interés por la literatura desde adolescente, digamos, muy Sí. marcado ya. Sí. Luego, en sus lecturas, críticas, reseñas, etcétera, pero no se puede decir que usted sea un escritor que publicó joven. Yo empecé a escribir muy joven, eso sí, a los 16, 17 años empecé a escribir y escribía cuentos, ¿verdad? Acumulé 2 o 3 cuadernos, escribía a mano en ese momento, acumulé 2 o 3 cuadernos de cuentos y en un momento los leí y tal vez comparándolo con cosas que yo estaba leyendo no me gustaron y los quemé todos, ¿verdad? Ahora me arrepiento, ¿verdad? De haber quemado todos esos cuentos, tal vez tratando de buscar otro estilo, y no, eran cuentos muy psicológicos, me parece, esos que yo escribí. Y después me dediqué mucho a leer, ¿verdad? Leía y leía mucho, pero había como un bloqueo con la escritura, ¿verdad? Tal vez un complejo de inferioridad con los grandes novelistas que yo leía. Yo decía, ¿cómo se hace algo así? Yo no voy a poder hacer algo así nunca. Y pasó, ¿verdad? Después creo que la mano se me fue soltando escribiendo crítica literaria. Y en el camino fueron apareciendo otra vez esos temas, ¿verdad? Esos temas que necesitaban otro lenguaje que no es el de la crítica literaria, ¿verdad? Y iba construyéndose así, de una manera tal vez latente, y paralela a lo otro que iba haciendo, esa historia de Greytown, ¿verdad? Que me iba acompañando y acompañando. Esa historia surge porque de dos grandes momentos, ¿verdad? Uno es una señora amiga mía, que me cuenta su historia personal terrible de violencia, ¿verdad? Y donde termina casada con el que era el esposo de su madre, ¿verdad? Tiene 2 hijos con él y se escapa de la casa y me dice, y todo eso ocurrió en el año de la ceniza. Esa conjunción de elementos, ¿verdad? Me hizo pensar que ahí había una novela. Después lo otro fue un viaje que hicimos al río San Juan, ¿verdad? De donde nace el río en San Carlos hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Y para mí fue realmente alucinante esa experiencia. Ya tenía dos historias, ¿verdad? El otro, lo que me faltaba era cómo amarrarlas, ¿verdad? Y ahí apareció el recurso de la historia de amor, ¿verdad? De un amor inconcluso, de un amor imposible. Y desde un punto de vista formal, estructural, una conversación que había pasado. Resuena un poco el recurso de Vargas Llosa, por supuesto, de esa novela tan importante. Sin ninguna duda, ahí está conversación en la catedral resonando, ¿verdad? Porque a mí me parece que es una obra maestra esa de Vargas Llosa, conversación en la catedral, por muchas razones, ¿verdad? Principalmente por el trabajo del tiempo que tiene, por los diálogos que construye, y a partir de ese trabajo formal, estructural, presentar una época, ¿verdad? Cómo lo que ha ocurrido en la historia tiene vigencia y tiene vida gracias a la literatura. Entonces, bueno, ese recurso de conversación en la catedral de alguna manera estaba, pues obviamente no es una copia de eso, y tiene otras estructuras también, pero
esa manera de amarrar distintas historias en una sola conversación, sí, claro que Por eso estaba decía ahí. que resuenan, porque tiene que ver con lo que decía antes de que es un poco autobiográfico, es decir, Sí. ahí salen muchas relaciones Sí, y gustos sí. e intereses. A mí me pareció muy interesante de esa novela que rescata personajes que generalmente son anónimos en la sociedad costarricense. Eso misma migración interna del país, esos personajes que andan ahí caminando, se entrecruzan en la ciudad de San José, pero tienen historias muy profundas y ahí de alguna forma también está la historia de la vida social y cultural de Costa Rica. Eso tiene que ver con lo que yo concibo como lo literario, ¿verdad? Donde hay algo capaz de considerarse literario en materia prima, por lo menos, ¿verdad? En las situaciones de crisis, en las situaciones anormales, en las situaciones de violencia, en personajes estrafalarios, en momentos determinantes de la historia, pero esos momentos siempre están atravesados por vivencias personales de gente que no aparece en ningún otro discurso, más que en el literario. Por eso la literatura es una fuente enorme de conocimiento social, de pensamiento crítico, de reflexión sobre lo que somos, porque aparecen todos los discursos. En un género como la novela, que es un género híbrido, aparecen todos los discursos y esos discursos recorren todas las clases sociales. Las pequeñas derrotas, las pequeñas victorias de gente que todos los días se levanta a hacer su vida y que nadie más conocería si no es por medio de la literatura. Entonces, ¿cómo relacionamos Greytown y su trabajo literario y producción con la literatura costarricense? Con la literatura costarricense de este momento, ¿no? Yo creo que en el caso mío no veo tanto a lo contemporáneo como a otros escritores de otras épocas. Pienso, por ejemplo, en esa relación, en esa forma, en esa visión del campesino, que rompe con la visión oficial del campesino costarricense, una novela que a mí me parece muy importante, que es El Jaúl de Max Jiménez, ¿verdad? Donde en lugar de presentar ese campesino de postal, ¿verdad? Presenta un pueblo pequeño, infierno grande, lleno de personajes envidiosos, rencorosos, donde se da el alcoholismo, el chisme, la violencia, en un pueblito encerrado en las montañas, podría ser Coronado. Ese tipo de literatura, como también otra literatura que no necesariamente a nivel estilístico o formal sea tan valiosa, pero que abre un mundo de otra Costa Rica, es la que está en los libros de José León Sánchez, como La isla de los hombres solos, o los de Sinatra, ¿verdad? Que no necesariamente haya una admiración por el lenguaje, ¿verdad? Pero sí por el mundo y los personajes que presenta y lo que eso implica en la ruptura de la visión tradicional sobre la historia de Costa Rica. Del primer libro, el de Los Infames, que usted publica Sí. con Héctor Hernández y con George García, ya está la idea de Alfredo Oriamuno, Sí, Sinatra. sí. Pero siempre, o sea, también hay un interés y un vínculo con José León Sánchez, Sí. ¿verdad? O sea, su interés por esos personajes Sí, infames o marginados o... claro, me interesan esos personajes porque muestran esas otras facetas de lo costarricense, ¿verdad? Esa violencia simbólica, ¿verdad? Esa marginación y además el mundo que presentan, sin ellos proponérselo, sin estar conscientes necesariamente. Alguien como Sinatra, lo que a mí, claro, cuando yo leí Un harapo en el camino, la primera vez tendría 18 años, lo leí en la casa de mi abuelo como si fuera una novela de aventuras y yo quería vivir esas aventuras de Sinatra. Después, estudiándolo de una manera más seria, me parece que Sinatra abre toda la perspectiva de una ciudad que no está en otros textos, ¿verdad? Ese mundo de la zona roja, de los bajos fondos de San José, contado además en primera persona, como un caminante así que recorre lo decadente, no está, y después iba a estar en la literatura costarricense. José León Sánchez, por ejemplo, sin ver de menos su literatura, yo creo que la gran novela es la de la vida de él, ¿verdad? La biografía de José León Sánchez. ¿Qué pasó con ese personaje? Es un personaje absolutamente literario él, ¿verdad? Yo creo que por eso es tan amigo mío, porque me interesa que me cuente de la vida de él, todo lo que le pasó. Sin ninguna duda hay libros muy importantes de José León, como Campanas para llamar al viento, Tenochtitlan, ese documento de barbarie que es La isla de los hombres solos, pero la gran novela es la de la vida de él.
relación con la literatura costarricense, que la ha estudiado, que la ha leído, a veces como crítico, etcétera, ¿cómo encuentra, ahora sí, hablemos de literatura costarricense, cómo encuentra la literatura costarricense contemporánea? Me parece que se queda mucho en lo inmediato, que tiene una mala relación con la historia, que tiene una mala relación con la historia de la literatura también, ¿verdad? Que busca, todo el mundo es libre de buscar las influencias que quiera, ¿verdad? Pero que busca mucho influencias de lo que se está haciendo actualmente en Estados Unidos, por ejemplo. Hay algunos rasgos de lo que se ha llamado a nivel cultural el posmodernismo o la posmodernidad que están ahí. Algo que a mí no me gusta cuando aparece en el lenguaje literario, que es toda la explosión de las redes sociales y de la realidad virtual y del mundo contemporáneo, o ese mundo contemporáneo, porque también hay otros, también están esos otros personajes que siguen viviendo la vida de carne y hueso en condiciones de marginalidad, populares, o otros personajes aventureros, en fin, la vida sigue pasando mientras está ocurriendo lo de las redes sociales. Quiero terminar nada más con preguntar, bueno, ¿por dónde va su producción literaria, su Sí. próximo proyecto literario? ¿Por dónde está? Lo que es producción de ficción. Estoy trabajando un libro de cuentos, está bastante avanzado. Creo que me faltan 3, 4 cuentos. El libro se llama Ambos Mares y yo esperaría que salga publicado el próximo año. Ambos Mares, que es un letrero que está en Barrio Escalante, donde se juntan la línea del tren de la estación al Pacífico con la de la estación al Atlántico. Al igual que los filibusteros, ellos pretendieron unir ahí en Barrio Escalante, por las líneas del tren, el Océano Pacífico con el Atlántico, ¿verdad? Entonces, eso, cuando yo descubrí ese letrero, otra vez me pareció que era una imagen literaria. Escribí un cuento sobre filibusteros en Rivas, y bueno, ese cuento ya está hecho y me dio el título del libro. Son como 15 cuentos. Ese es como en lo que estoy trabajando en este momento y creo que viene una novela también.